Ok, y ya. Bueno, buenas tardes. Hoy contamos con la presencia del doctor Jonathan Pañán Díaz, alergólogo e inmunólogo pediatra de nuestra ciudad, que nos va a dar un tema muy importante, la urticaria y el angioedema, una misma enfermedad, distinta manera. Bueno, de acuerdo a las estadísticas actuales, el 20% de la población del mundo padece urticaria en algún momento de su vida. Puede ser que esta sea una sola ocasión o puede que se repita en varias ocasiones. Y entonces es pues el motivo de selección de este tema. Primero empezaremos con un caso clínico de una pacientita de 4 añitos, en el cual tiene algunos datos cutáneos que serían, perdón, iniciaría con un cuadro en el cual es de vías respiratorias altas, con algo de tos, rinorrea, hialina y febrícula. Fue manejada por su pediatra, perdón, como con clorfenamina, paracetamol, amantadina. 2 días después comienza con unos abones aislados pruriginosos que van a confluir. Estos van a blanquear a la digitopresión y se agrega edema de manos. Como otros síntomas, hay que está afebril, tiene un buen estado general. El edema de manos le dificulta mover un poquito las manos y hay una sensación de dolor y hormigueo. Cuanto a las imágenes, en esta, aquí hay unas lesiones peribucales, unas eritematosas, poco de edema en labios. Esta imagen abajo presenta más lesiones aquí ya en cuello, pecho, se van extendiendo a extremidades. Cuando van pasando algunas horas, ya va aumentando lo que es estas lesiones en piel, se quedan en, perdón, abdomen, tórax y ya más abarcando más la extremidad. Ven, conforme va pasando el tiempo, aumentó más la lesión, se hizo más grande en una extremidad. Aquí el angioedema en la mano se observa muy importante, de hecho estaba con limitación de movimiento y ya pasado un día están las lesiones en abdomen, pero aquí, bueno, aquí no hacemos muchas cosas a la luz, pero hay unas lesiones en forma circular, pero umbilicales, con algún centro ligeramente blanquecino. Habitualmente, cuando llegan a consulta, van a preguntar a los papás muchas cosas, pero entre el principal es pregunta clásica, ¿se le va a cerrar la garganta? No sabemos ni qué comió en especial. Dicen que comió lo de siempre. Pregunta también de que si le deben quitar la leche, si son más pequeñitos. Y si tal vez le vamos a inyectar algo a este pacientito para que se mejore rápidamente. Eso es muy común que llegan a preguntar. Obviamente hay muchas más preguntas que hacen, pero pues habitualmente también nosotros tenemos que, dentro del interrogatorio, preguntar algo básico. Si sabe qué comió, hubo algo tal vez fuera de lo habitual, aunque no necesariamente tiene que ser. Si sabe si le picó algo y si le dio algún medicamento, obviamente porque hay varias manifestaciones que se ven por eso. Obviamente, pues este cuadro es de una urticaria multiforme. Vean ya las lesiones como se hicieron en unos jabones más clásicos, más esparcidos. El objetivo de esta plática, pues es más que nada saber la clasificación, poco de etiología, de fisiopatología, de clínica, el abordaje diagnóstico y obviamente cómo tratarlo. Y la urticaria, pues esta también se conoce como ronchas o lo más clásico que hayan conmigo es me dio alergia. Sí, pero ¿qué tipo? No me dicen me dio alergia. Entonces ya habitualmente ubico que cuando le dicen me dio alergia es que te da algo en la piel. Y es una enfermedad muy común, como a cualquier edad, y usualmente se puede acompañar con angioedema. En cuanto a biología en niños,
Pues vamos a, de acuerdo a las notificaciones, encontramos que la urticaria aguda se va a presentar en el 3.5 al 5.4% de los niños. La crónica, muy poquitos niños, gracias a Dios, 1.43%. Y el angioedema se presenta en 1.5%. Obviamente la consulta de alergología, ya esto cambia, van a ser de 3 a 4 pacientes de consulta de alergia por cada 10. En urticaria crónica va a ser un 8.5%, y la angioedema un 11.4% de las ocasiones. Esta patología pues va a afectar más a niños que a adultos, y es una enfermedad muy común en los servicios de urgencia de cualquier hospital. Va a producir una gran preocupación a los padres, porque eso también va a generar un cambio significativo en la calidad de vida, ya que van a empezar con los miedos de ¿por qué fue? ¿Qué va a pasar? ¿Le va a volver a pasar? ¿Se va a poner peor? ¿Se podrá morir por esto? Y pues es la cuestión de investigar qué fue lo que lo ocasionó. Me ha comentado, 20% de la población mundial lo va a padecer alguna vez en su vida o varias ocasiones. ¿Cómo se clasifican? Rápidamente, dos grandes grupos, lo que es aguda y crónica. En cuanto a la aguda, va a ser aquella que se presenta con una duración menor de 6 semanas. Puede ser varios cuadros, pero mientras sean menos de 6 semanas, va a ser aguda. Cambia a crónica cuando son más de 6 semanas, pero requiere que tenga por lo menos 4 eventos por semana en esas 6 semanas. Esto de las 6 semanas es un dato arbitrario, pero así lo clasificaron en la mayoría de los consensos. ¿Qué vamos a tener manifestaciones? Pues obviamente las lesiones urticariales, que son los abones, que son estas circunscritas de bordes bien elevados, son placas eritematosas, y a veces tienen un centro pálido, no necesariamente. Y estas pueden ser redondas, ovaladas o serpiginosas. El tamaño va desde menos de unos centímetros hasta varios centímetros, y esto, cuando se hace muy grandes, la mayoría de veces es que confluyen varias y no es que sea una muy, muy grande. Entonces, como se van fusionando o confluyendo. Estas son muy pruriginosas. Pueden ser tanto como para limitar el trabajo, el estudio o el dormir. Y los síntomas más severos son en la noche. Las lesiones son transitorias, de hecho deben durar menos de 24 horas para considerarlo que realmente sea una urticaria, pero estas pueden ir aumentando de tamaño en el transcurso de los minutos hasta las horas, y como les comentaba, puede fusionarse para aparentar ser más grandes. Este otro pacientito, yo no hice mucha justicia aquí la imagen, pero aquí se comienzan a ver unas lesiones, y ya es ampliado, y aquí se ven los abones en el abdomen. Sí, hagan se ve bien. Una manifestación que puede ir acompañando a la urticaria es el dermografismo. No siempre aparece, pero cuando ya es algo crónico, esto es parte de la urticaria física inducible crónica más común que existe, el dermografismo. ¿Vale? Entonces, habitualmente con la urticaria aguda en los niños sí puede aparecer. De hecho, vean, alcanzo a escribir el nombre de la bendición también. Pero cuando ya es muy persistente, ya que me agarraron o algo y se me hace las lesiones, eso ya es una urticaria crónica. En cuanto a fisiopatología, pues bueno, aquí vamos a encontrar que aquí las células responsables principalmente van a ser dos. El mastocito, que va a estar superficial y va a generar la respuesta, pero también se ha encontrado que podemos encontrar los basófilos. Realmente estas juntas van a liberar lo que son los mediadores, histamina y algunos otros más, que van a generar efectos vasodilatadores. Siempre yo trato de comentarles que lo que es la urticaria del angioedema es la misma manifestación clínica de una reacción inflamatoria alérgica. Y comento de que es más que nada donde se aparece la respuesta. Si aparece de la mitad hacia arriba, o sea, en la epidermis,
van a aparecer las lesiones abonosas, porque van a poder crecer y manifestar esas lesiones. No, esto habitualmente no es de corta duración y no afecta a mucosas. En cambio, si la lesión aparece de la mitad de la piel hacia abajo, o sea, en la dermis o hipodermis, aquí va a aparecer el edema, que es doloroso, que habitualmente dura más de 72 horas y aquí sí puede involucrar mucosas. Obviamente, aquí muy clásico, vean este angioedema en labios y de hecho se alcanza a hacer un poquito de inflamación en la lengua. Aquí es más sutil, un poquito el cachete de mejilla izquierda con el párpado y obviamente esa bendición, sí, con los párpados y los cachetitos. Pero está respetado lo que es la boca y la nariz. Ya esta niña está un poquito más afectada, es decir, casi toda la cara, y en este último pacientito solamente es aquí el párpado. ¿Qué va a producir esas enfermedades? Bueno, son muchas causas. Vamos a tener algunas más comunes. De hecho, siempre comento que son 4 las principales. Van a ser las infecciones, las reacciones a medicamentos, y vamos a tener 2 grupos. Los alimentos, que habitualmente no es nada nuevo, es algo que siempre ha consumido, pero de repente el cuerpo no lo tolera. Y las mordeduras o picaduras de insectos, bien muy común. De estos 4, obviamente el más común, las infecciones, en más del 80%. Simplemente cuando las comento a los papás, aquí la infección es lo más común, si es el alimento, tercero es el medicamento y cuarto la picadura de insecto. Cuando me voy a adelantar un poquito, en los medicamentos tenemos 2 grandes grupos, el cual para niños primero es el antibiótico, cualquiera, y el segundo es un analgésico. Entonces, un AINES nos puede generar esto. Entonces, el antibiótico tiene relación con la infección, entonces ya tenemos un factor de riesgo. Si le dio fiebre, un tercer factor de riesgo, y pues a lo mejor pónganle que haya comido algo muy copioso tal vez, entonces hay más. Y luego aquí que tampoco no hay insectos, no hay pico de insectos, pues ya tiene todos los factores de riesgo esa bendición. Cuanto a las infecciones, aquí se considera que esto puede ser favorecido, la infección que genera la urticaria, por la activación del complemento y la formación de complejos inmunes. Entonces, es como es una respuesta inflamatoria, pero ya se desvía un poquito. Este puede ser, de hecho, en el periodo prodrómico de una infección. Hay que explicar muy bien a los papás que puede ser la manifestación inicial del cuadro infeccioso. Y de hecho, común es que me dicen, es que no tenía nada, solo urticaria, y empezó con algo de gripa, ¿no? Ahí está su causa. De hecho, también se considera como las manifestaciones iniciales, obviamente en pacientes de riesgo, para infecciones como VIH y SARS-CoV-2. En la literatura, cuando se habló de la pandemia, se manejaba muy frecuentemente que la manifestación inicial, hasta el 80% de las veces para el COVID, era la urticaria. Obviamente no nos importaba mucho, lo que importaba era las manifestaciones respiratorias y la fiebre, pero ahí te estaba avisando, tiene urticaria, a lo mejor le va a dar COVID. Y infecciones parasitarias, pues todo es en el grupo que técnicamente cualquier parásito te puede generar como respuesta la urticaria. Ya obviamente por mecanismos alérgicos, vamos a dividirlo en 2 grupos, las mediadas por IgE, las que son las inmediatas, y las no mediadas por IgE. En cuanto a las mediadas por IgE, vamos a tener lo que es, se ha comentado, los medicamentos, los alimentos y aditivos, la mordedura y picadura de insectos. Aquí también va el látex y los productos sanguíneos. Muy común cuando están en un paciente hospitalizado, que le pasan sangre y que se comienza a enronchar. Entonces, es por esto. Y es más que nada porque van un poquito de linfocitos y comienzan a dar batalla y obviamente se van a defender con liberación de algunos mediadores. Obviamente las reacciones alérgicas de ese tipo son limitadas a piel, pero la urticaria también puede ser parte de la manifestación o de la complicación y urgencia y única urgencia alérgica que existe, la anafilaxia.
Los medicamentos, he comentado, más comunes son antibióticos y AINES. En el adulto se invierte. Lo más común va a ser AINES y los antibióticos. La picadura, mordedura de insectos, lo más común es que sea por un himenóptero, abeja, avispa, avispón, hormiga de fuego, hormiga negra. También el mosquito lo puede generar. Y también como el teatoma, que es la chinche besucona. Las chinches, pulgas y los ácaros, estos van a ser más comunes que en una urticaria, pero más limitada a extremidades inferiores. La no IgE, esta va a ser por una activación directa de mastocitos. Y aquí ciertos medicamentos van a favorecer a la granulación del mastocito, como si lo zarandearan un poquito y este se va a defender liberando mediadores. Y los principales, pues van a ser los narcóticos, los relajantes musculares, la vancomicina y los medios de contraste. En cuanto a narcóticos, pues tenemos obviamente la morfina, codeína y el estrometorfano. En relajantes musculares, atracurio, becurón y succinilcolina. De hecho, digo, nada que ver con la plática, pero esto es lo más común de que generan alguna reacción alérgica o anafiláctica en los inicios de la cirugía. Pues lo que está pasando es que ese medicamento está generando una respuesta directamente en el mastocito. La vancomicina, pues lo más clásico es que genera el síndrome del niño rojo, del paciente rojo, por una degradación directa del mastocito. Y el medio de contraste, mismo mecanismo que la vancomicina. También las plantas de ortiga, como la de la imagen, estas al momento de tocarlas se comienzan a generar tus ronchitas o urticaria. ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos aquí en la imagen lo que es las alteraciones humorales y las extrínsecas, los factores extrínsecos. Entonces, en factores extrínsecos vamos a tener lo que es la alergia alimentaria, el estrés, que probablemente el estrés se llama urticaria colinérgica y aparece mucho, por ejemplo, cuando van a tener algún examen, una presentación, una entrevista importante, comenzamos con un poquito de ronchitas y todo. Entonces, esto se debe por la liberación, pero más que nada por una estimulación nerviosa sensorial. Los medicamentos, como ya he dicho, pero esos son los principales, pero cualquier medicamento te puede generar un problema. Infecciones y el estímulo físico. Estímulo físico, estos habitualmente ya van a entrar más en las de urticarias crónicas, porque hay urticaria por el contacto con agua, el hielo, el calor, vibraciones, las colinérgicas, por presión, varios tipos de urticaria. Y en cuanto a las humorales, vamos a tener principalmente en autoinmunidad dos tipos. Son la IgG, que va a generar una respuesta directamente contra el receptor epsilon de la IgE, y un autoanticuerpo tipo IgE contra la IgE. O sea, son mecanismos un poquito más complejos. También en cuanto a autoalergia, vamos a tener una IgE que se va a ir directamente contra la interleucina 24. Entonces, cada vez que se encuentra una interleucina 24, esta IgE se va a activar y va a generar más alergia. El receptor del complemento y también la porción C5A. Y la señalización SIC. SIC es un grupo de proteínas que su función es detectar alguna sustancia externa anormal en el organismo, y entonces al momento que la detecten, la procesa y avisa que hay algo externo que no es conocido. Realmente esto va a generar una degranulación, va a generar liberación de histamina, triptasa, factores de crecimiento de neutrófilos y la prostaglandina D2, que esto va a ser un poquito favorecido por un infiltrado mixto, que hemos dicho que mastocitos, basófilos, incluso eosinófilos pueden estar ahí, y van a generar también una mayor vasodilatación, mayor flujo de células y un cuadrito un poquito redundante. El diagnóstico. Como tal, el diagnóstico es clínico, meramente clínico. No necesitamos pedirle nada en las urticarias agudas. Esto es más que nada un buen interrogatorio, una exploración física y tenemos el diagnóstico. En las preguntas hay que hacer unas preguntas muy específicas, por ejemplo, si se asoció con alguna reacción sistémica, si había pasado antes, si se ha asociado con algo de fiebre, pérdida de peso, dolor, buscando alguna otra causa, pues,
picadura de insecto, una infección. En la exploración física debemos poder visualizar directamente las lesiones o de perdido que tomen la fotografía. Y ya todo el mundo tiene acceso a un celular, la mayoría, con cámara. Entonces, si pasan las lesiones, que tome una foto, ya se la manden, ya es más fácil verlo. Pero a veces que me toca a mí que llegan y me dicen, oiga, me salieron unas ronchas. ¿Qué tipo de ronchas? Pues unas ronchas. Y luego, ¿le dieron comezón? Pues sí, a veces. Pero ¿y qué forma? ¿De qué tipo? ¿Qué onda? Es una roncha. Dijo, mira, señora, hay un libro entero lleno de puras ronchitas, escójale cuál quiere. ¿Sí? Entonces, es muy difícil. Le perdí una foto y ya con esa. Tiene que haber ausencia de necrosis. Y las ampollas no tienen, tampoco puede haber ampollas ni tampoco afectación de mucosas. Mucosas ya estaría con angioedema. En esta guía de la ASI, junto con varias otras sesiones, se estableció y se ha marcado muy claro, también viene en la guía mexicana de urticaria, que no se requiere ningún estudio de laboratorio para una urticaria aguda. ¿Sí? Solamente, por ejemplo, vamos a buscar hacer pruebas de alergia en caso de que sospechemos que sea un alimento y este sea repetitivo el cuadro. O sea, ¿sabe qué? Si toma leche, se enroncha. Toma queso, se enroncha. Y así, si es repetitivo, lo vamos analizando y vemos. Ok, vamos a hacer pruebas para identificarlo. Si no, pues no lo va a meritar. Y también con medicamentos. Si dicen, pasó con la citromicina y le dieron otra vez a citromicina y le volvió a ronchar, pues bueno, a lo mejor hay que hacer una prueba a ver si realmente es por la citromicina. Y por eso, obviamente, pues la búsqueda de alergias específicas, pues serían las pruebas de alergia. Tratamiento, pues lo inicial y lo primordial es quitar la comezón y lo que se haya hinchado. Entonces vamos a ver que estas habitualmente tipo de urticarias se van a corregir de forma espontánea en dos terceras partes de las veces. Y los glucocorticoides como tal, pues no son necesarios de manera inicial. ¿Vale? Estos sí nos van a ayudar un poquito en cuadros repetitivos o que tengan algo de angioedema, pero de primera instancia no se requiere. Y aquí vamos a escoger, obviamente, antihistamínicos y los primordiales o los más importantes son los antihistamínicos de segunda generación. Y los más recomendados, según la literatura, porque tienen mayor predilección para responder a lesiones en piel, van a ser 4. Cetiricina, levocetiricina, fexofenadina y bilastina. Técnicamente así lo manejan en ese orden. Digamos que el primordial, el que mejor le va es la cetiricina, es el que mejor responde por el limita que tienes que produce mucho sueño. Hay, de hecho, un medicamento maravilloso que es una cetiricina orodispersable, que lo maneja las guías, que en cuanto casi lo van dejando 2-3 minutos y ya comenzó a disminuir las lesiones en piel. El problema es que por ahí lo van a sacar del mercado y entonces nos vamos a quedar sin él. Sí existen antihistamínicos de primera generación, que son los clásicos que tenemos en la mayoría de los hospitales del sector de salud, como sería la clorfenamina, la loratadina, la difenamina, hidroxicina y la cloropinamina. Que de hecho la cloropinamina, que es famosísimo avapena, es lo primero que le ponen a todos los pacientes y cuando llega a urgencias es su piquete de avapena y vamos a ver si mejora. ¿Sí? Entonces, sí va a mejorar, transitoriamente, pero va a regresar la molestia. De hecho, este cuadro es muy común que tarde en quitarse. En promedio, va a tardar en resolverse de 7 a 10 días. Entonces, por eso el tratamiento es largo, 15, 20 días para que no aparezcan ya lesiones. Si piensan que la mayoría de las veces que le dicen a los papás que se va a quitar inmediatamente, no. Y muy comúnmente les van a seguir hablando de que vuelven a salir las ronchas, volvieron a salir más ronchas y no ha mejorado. Pues bueno, es porque esto, así se conoce la evolución, sí puede seguir repitiéndose. Mismas guías de la ASI y la mexicana. Aquí vamos a buscar específicamente otro tratamiento. Más que nada aquí puse los antileucotrienos. En el Montelucas o en el seguro que tenemos a veces Afirlucas. Aquí vemos que no tiene evidencia de que funcione. O sea, no sirve el Montelucas aquí.
No queda ser tan directo. Los corticosteroides tópicos o de depósito, la inyección de beta o de dexametasona, o que me ha tocado que los embadurnan como si fuera mayonesa con hidrocortisona o con lo que lo quieran poner de esteroide, tampoco tiene un buen efecto. ¿Sí? De hecho, no se recomienda. Los H2, ya quedan la ranitidina, nos queda nomás cimetidina, tampoco tiene ningún efecto. Si en la guía viejita mexicana te decía, pues pónselo, puede que mejore, pero ya como tal no dicen, no, no funciona. Y el uso de adrenalina, pues solamente la vamos a usar solo en caso de una sospecha de anafilaxia. Dato interesante, que no viene como tal, pero me ha tocado mucho recientemente, el uso de loción de calamina no tiene una función aquí. La loción de calamina como tal es un secante y entonces pues, usamos por eso para en varicela para que nos seque rápidamente las lesiones, se corrija pronto, pero es aquí ocupamos tener la piel hidratada, bien humectada. Entonces le vas a poner loción de calamina, la vas a secar más, le vas a dar más comezón, entonces va a estar más sabroso, cascándose el pacientito. Yo conozco. ¿Sí? Entonces no tiene uso. Aquí lo mejor es usar una crema neutra, acompañado de un jaboncito neutro que humecte bastante bien. Ya hay marcas un chorro, pero preferencia una crema neutra para que lo mantenga la humectación. Las dietas de eliminación, también muy común que llegan y es que me quitaron chocolate, la fresa, el huevo, la leche, chorro de cosas. ¿Funcionan o no funcionan? Bueno, como tal, esa es parte de la práctica de alergia alimentaria, pero hay 8 alimentos principales que nos van a generar alergia alimentaria. Se van a hacer culpables en el 70% de las veces. ¿Cuáles son? Leche, huevo, soya, trigo, pescado, mariscos, frutos secos y cacahuate. O sea, en ningún momento entró el chocolate, la fresa, la naranja, todo lo que a veces se quita. Entonces, no hay mucha correlación. Ahora, el otro 30% de causas va a ser cualquier otro alimento. Muchas veces llegan pensando que es el puerco y el puerco no sale. Les juro que en las pruebas a veces sale más el pollo que el puerco. Entonces, buscando intencionadamente, vamos a encontrar, por ejemplo, este artículo que te dice si funcionan o no las dientes de eliminación, si son tu amigo o tu enemigo, y como tal, te dice que si tienes la evidencia, se lo vas a quitar, pero teniendo la evidencia. Si no tienes la evidencia, no se lo quites, porque a lo mejor ni siquiera fue eso. ¿Sí? Ahora, cuando quitas, favorecemos de acuerdo a cómo le vaya al paciente a alguna desnutrición carencial. Sí, o sea, vamos a quitarle algún nutriente, porque muchas veces a lo mejor ya le dijeron, me dijeron que ya no comiera esto, ya no volvió con ustedes, no volvió con nadie, y va 1 año, 2 años, y es que me dijeron que era alérgico a eso y ya no lo volvió a comer. ¿Sí? Entonces, lo ideal es mejor no se lo quiten. Si tenemos la evidencia, pues se lo quitamos, pero sí todo tu plato. El pronóstico, digo, la mayoría de veces les va súper bien. 1/3 de los pacientes se puede volver crónico, tristemente, pero la mayoría les va muy bien. Y si persisten las molestias, pues obviamente hay que referirlo al ergo o derma. Esto, ya casi para terminar, como datos importantes, de 6 puntos. Primero de ellos es la urticaria multiforme, también llamada urticaria anular, aguda o policíclica. Es un proceso relativamente frecuente. Segundo es, se confunde con frecuencia con el eritema multiforme y se corrige, pero ni se corre el riesgo de sobremanejarla. Amigos, me ha tocado algunas ocasiones pasando por hospitales que internan urticarias, que es un eritema multiforme, y nomás pues se quedó hospitalizado 3, 5, 7 días, y pues eso era algo que se corregía con histamínicos hacia su casa, ¿no? Pero bueno, cada quien. Tercero, perdón, uno de los detonantes más importantes son los agentes infecciosos, 80% de las veces, sobre todo los virus respiratorios y los que generan cuadros gastrointestinales. Cuarto, con frecuencias, sobre todo en niños pequeños, se cursa con un edema de extremidad que le dificulta el caminar. Y esto, cuando llega a pasar,
es muy común que se conforma con la enfermedad del suero-like, que esta es una respuesta alérgica mediada por inmunocomplejos directamente contra antibióticos, cualquier antibiótico. Pero pues aquí tenemos el dato de que le dieron un antibiótico y volvió a pasar, entonces seguramente fue una enfermedad de suero-like. 5. Las dietas de eliminación sirven solo en caso de una evidencia de alergia sustentada. Si no, no. Y los alimentos más comunes que producen alergia alimentaria, pues no aplican para todos. Lo que es alérgico, me hace a mi alergia, no va a ser para cualquiera de nosotros. ¿Ya? Está una flashcard, donde está la urticaria multiforme, la etiología, pues agentes infecciosos, lo más comunes. El cuadro, pues vemos el edema, el dermografismo y algunas lesiones pues, en abones con falsos tiros al blanco. El diagnóstico clínico totalmente. Y el diagnóstico diferencial, pues obviamente el eritema multiforme. El tratamiento sintomático, tenemos antihistamínicos, que puede ser en combinaciones, puede ser solos. Y el uso de esteroides es raro. Habitualmente, antes de terminar, el uso de antihistamínicos aquí en urticaria es a dosis más elevada de lo que se vería habitual. Ejemplo, en el caso de, no sé, levocetirizina, que le van a dar una dosis de 5 mililitros una vez al día. La tabla, las guías te manejan que primero lo mantienes a dosis habitual, 1 o 2 días, si responde, bien, lo mantenemos. Si no, lo más conveniente es que va a subir a dosis doble, o sea, cada 12 horas. Y la mayoría de las veces, si no ya responde en menos de 48 horas a esa nueva dosis, hay que dejarle una dosis cuádruple. Y entonces vamos a dejar, pues por ejemplo, en el caso de la levocetirizina, 10 mililitros cada 12 horas en niños. En adultos, vamos a dejar 10 miligramos cada 12 horas. ¿Okay? Aquí nomás son los dedos, son los efectos secundarios que puede tener, entonces pues hay que seleccionar bien cuál quieres, qué tanto tolera a tu paciente los medicamentos, pero sí el tratamiento pues es largo, 20 días, tal vez un poquito más, esperando que no se vuelva crónico. No, en la aguda, en la aguda. La crónica, la crónica es creo que el dolor de cabeza de cualquier alergólogo porque se activa fácilmente con cualquier cosa. ¿Sí? En ese código de QR, ahí les puse los artículos con los que me basé para la plática. Igual también está ahí la plática para que puedan accederlo y checarlo ustedes mismos. ¿Qué tanto puede evolucionar ahora la puede empezar por Sí, que evolucionen hacia una anafilaxia forzosamente menos del 10%. Obviamente esta complicación temida, no sabemos quién va a evolucionar así, pero menos del 10% te puede pasar. Entonces lo correcto es que la trates. La guía te maneja así, dale una dosis habitual, 5 mililitros, 10 mililitros, y luego te vas 10 mililitros cada 12 horas. Ya cuando llegan conmigo habitualmente, yo ya me voy a la dosis cuádruple, ¿sí? Porque habitualmente ya pasó por alguien más, entonces ya iniciaron y no mejoró. Dosis cuádruple y seguramente va a mejorar. Cuadruplicar la dosis. Está muy establecido, hay 4 medicamentos que tienen como tal las indicaciones que se pueden subir. La cetiricina la vamos a dejar hasta 20 miligramos cada 12 horas, o sea, 40 miligramos. La levocetiricina en niños sería 10 miligramos, 24 horas, o sea, 5 y 5. Y el bilastina es 16 miligramos, 8 cada 12. Y fexofenadina es de 90 miligramos cada 12 horas.
Bueno, la urticaria inducida por frío es parte de las urticarias físicas crónicas. Esas urticarias, pues obviamente hay que investigarlas, porque obviamente hay evidencias, hay una pruebita que se llama prueba de cubo de hielo y valoramos si aparece la lesión directamente o refleja. ¿Qué refleja? La forma habitual es tú le pones el cubito de hielo en el brazo o en la rodilla y aparece la lesión en otro lado, la urticaria. Entonces, como tal, ya habrá que, se sabe que un factor desencadenante a esa lesión va a ser el frío. Les va bien con la combinación de antihistamínicos, pero ahí sí entra los antileucotrienos. Como tal de primera elección, no. Si tiene más de 3 días y no ha mejorado, por ejemplo, te lo deja junto con antihistamínico. ¿Sí? Ahí sí está bien indicado. Dicen que no pueden abrir el QR. Sí, ¿No? Ahorita lo checo y se los mando. El que apartan. bueno, te agradecemos mucho la ponencia del doctor Payán, excelente plática. Muchas gracias y nos entregamos un pequeño reconocimiento. Ok, gracias. Gracias. Pues, interesante lo que nos está explicando. Y yo no quiero comentar, o sea, comentarte que la mayoría de la gente quiere, como decía ahí, pero no me lo inyectan, siempre quiere saber qué fue lo que le pasó. O sea, qué fue lo que desencadenó. L- Fuerza. Como tal, pues no se va a saber inmediatamente. De hecho, está contraindicado, por ejemplo, llegar y hacer pruebas, porque necesitamos por lo menos 5 días sin medicamento para hacer una pruebita. Ahora, si viene con el cuadro muy activo, yo por eso los regreso, o sea, no se puede hacer. Tenemos que darle el medicamento, se estabiliza y luego ya la hacemos. Porque al momento de hacer las pruebas, nos exponemos a una dosis más concentrada de lo que pudo haber sido el desencadenante. Y sí, de hecho, por ejemplo, ayer una señora había ido con su médico y dijo, es que entonces no sabe qué produjo la urticaria del niño. No, ni vamos a ver ahorita, y ni le busque, porque no podemos saber. Sí, a lo mejor en países del mundo, y no es cierto, no lo hacen allá tampoco los en Estados Unidos, ya me ha tocado, podríamos hacer algunas pruebas de BAT, que son pruebas de activación de basófilos, específica para eso. Pero pues el problemita es que son costosas. Aquí, por ejemplo, en Chopo, que es el laboratorio que sí lo llega a hacer, me ha tocado cotizar, por ejemplo, BAT para penicilinas, 5,000 pesos. Entonces me dicen, no, ¿qué antibiótico? No, pues si quiere, ahí hay por grupos, pero yo va a salir unos 50,000 pesos. Bueno, doctor, y la otra cosa, como la causa más frecuente es la infección. Muchos pacientes vienen diciendo, es que es alérgico a la ampicilina, es alérgico a esto, porque cuando estaba chiquito le dimos y le salió alérgico. Entonces, ok, puede ser el medicamento, pero... Hey, bye. Bueno, Pero los niños fue eso como a los 2 años, llega a los 4 años de edad. ¿Están justificados a volverle a dar el antibiótico? sí, sí, porque pues la primera causa es una urticaria, más que nada, no que por la infección, no por el medicamento. Ahora, ya hablando de alergia a medicamentos, el 90% de las supuestas alergias a medicamentos son sentidas. Sentidas, o sea, no pasó. O sea, no tiene lesión, sino algo más tuvo extra. Si en ese caso, pues estaba en una infección, o a lo mejor era un alimento y ya fue el antibiótico. ¿Sí? Pues no. Okay. También puede pasar eso, por ejemplo, en este caso, como digo, la inyección del antibiótico, un insecto, algo. También puede pasar que cuando alguien no tiene nada de eso, pero comió